Evangelio de hoy. Martes 2 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 31 al 37. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea. Y los sábados les enseñaba. Y se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y se puso a gritar con fuerte voz. Basta. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú. El Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos quedaron pasmados y se decían unos a otros: ¿Qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos. Y salen. Y su fama se extendía por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cafarnaún, el escenario donde la palabra se vuelve acontecimiento. El Evangelio nos traslada a Cafarnaún, una ciudad ribereña y bulliciosa, donde el rumor de los mercados se mezcla con la respiración del lago y con el ritmo del sábado que llama al sosiego y a la escucha. Allí Jesús entra en la sinagoga y enseña. No como un repetidor de fórmulas, sino como quien conoce por dentro lo que dice. Como quien habita en la fuente misma de la palabra. Lo que para muchos era un rito acostumbrado se vuelve un acontecimiento. La palabra pronunciada por Jesús no solo informa, sino que transforma. No meramente describe a Dios, sino que lo hace cercano. Cafarnaún se convierte así en laboratorio del reino. Lugar de ensayo, y ya de cumplimiento, de una autoridad que no domina sino libera. Que no aplasta sino levanta. Que no se impone desde fuera sino que brota desde la verdad que convence por sí misma. La autoridad que nace de la verdad habitada. El asombro de la gente no radica en la elocuencia, sino en la consistencia entre lo dicho y lo vivido. Entre el tono y el contenido. Entre la presencia y el mensaje. Autoridad no es aquí la fuerza de quien grita más, ni el peso de una tradición que obliga por costumbre. Es, más bien, el resplandor de una vida unida al Padre. La transparencia de un corazón en el que la palabra ha echado raíces. La autoridad de Jesús es la de la verdad habitada. Él ha orado, ha discernido. Ha caminado con los pobres. Ha enfrentado el desierto. Y por eso su enseñanza suena a hogar. Cuando la verdad se vuelve casa interior. La voz no necesita imponerse. Basta pronunciarla y los corazones perciben el timbre inconfundible de lo real. En Cafarnaún la gente reconoce esa diferencia y su alma se asombra. Porque descubre que la buena doctrina no es una teoría fría, sino un camino practicable hacia la libertad. El sábado como umbral de libertades nuevas. No es casual que la escena transcurra en sábado. Día consagrado al descanso de Dios y del pueblo. Día que recuerda que nadie es esclavo de la producción ni del miedo. Jesús no profana el sábado. Lo lleva a su verdad más honda. Porque el descanso querido por el Creador no es evasión sino liberación. Descansar es volver a la dignidad. Es recordar que el mundo no se sostiene sobre nuestra ansiedad, sino sobre la fidelidad de Dios.
Por eso el sábado es el día más propicio para que la palabra rompa cadenas. Para que la vida recobre su respiración divina. Si el sábado no alivia a los oprimidos ni devuelve la vista a los ciegos, queda reducido a institucionalidad estéril. En Cafarnaúm, en pleno sábado, la enseñanza de Jesús y el exorcismo que sigue revelan que el reposo verdadero inicia cuando cesa el dominio de lo inhumano sobre el corazón. El grito que delata la esclavitud. En medio de la asamblea emerge un grito. La interrupción de un hombre poseído por un espíritu impuro. Un desgarrón en la trama de una liturgia que parecía transcurrir sin sobresaltos. La presencia de Jesús provoca manifestación. Lo que estaba silenciado. Lo que se mantenía a oscuras. Se va la luz. El mal no soporta la claridad. Cuando la verdad habla, lo impuro protesta. Cuando la libertad llega, lo que esclaviza se agita. El grito revela no solo el dolor de un individuo, sino la herida de una comunidad que convive con cadenas invisibles. En ese alarido resuena la pregunta de tantos. ¿Qué tenemos que ver contigo? Como si la cercanía de Dios amenazara la arquitectura de dependencias con la que nos hemos acostumbrado a vivir. El grito, incómodo y a la vez honesto, delata la esclavitud que nos habita y pide, sin saber pedir, una intervención que restaure. El Santo de Dios, una verdad pronunciada desde la oscuridad. El espíritu impuro reconoce a Jesús y lo nombra con un título alto. El Santo de Dios. Revelando que conocer teóricamente quién es el Mesías no equivale a participar de su vida. La luz puede ser enunciada por labios que aún permanecen en la sombra. Pero esa enunciación no engendra comunión ni libertad. Jesús no acepta esa publicidad. Porque no quiere que su identidad sea instrumentalizada por voces que no buscan la verdad, sino su propio juego de poder. Hay palabras verdaderas que, pronunciadas por intenciones impuras, terminan confundiendo. Hay teologías correctas que no abren puertas, sino que levantan barreras. El Santo de Dios silencia al Espíritu. No porque rechace la verdad del título, sino porque protege el camino de una revelación que debe acontecer en el ritmo del amor, no en el ruido de la manipulación. La palabra que corta el nudo, cállate y sal. El mandato de Jesús es breve y preciso, sin teatralidad ni fórmulas mágicas. Cállate y sal. Dos verbos que condensan el poder del reino. Primero, callar la mentira, el ruido, la confusión. Luego, desalojar lo que usurpa el interior humano. El exorcismo empieza por la purificación del lenguaje. Cuando cesa la voz que distorsiona, emerge un silencio en el que la persona vuelve a oír su nombre verdadero. Después, la orden de salida devuelve al hombre su integridad y a la comunidad su paz. No hay negociación con lo que deshumaniza. Hay palabra firme, sobria, eficaz. La autoridad de Jesús se reconoce en esa sobriedad que no busca espectáculo. Porque la finalidad no es impresionar a los presentes, sino liberar al cautivo, restaurar la comunión. Permitir que el sábado sea realmente descanso de Dios en su criatura. Caer sin romperse, la ternura del poder divino. El espíritu arroja al hombre al suelo. Gesto último de violencia, pero no lo daña. Como si la obediencia a Jesús introdujera un límite incluso al desenfreno del mal. Esta nota delicada revela la ternura del poder divino. La liberación no añade heridas a las heridas.
No multiplica el dolor para curar. No humilla al liberado con un triunfo sobre su cuerpo. El mal se resiste con espasmos. Pero la autoridad de Cristo envuelve el proceso para que, al final, el hombre quede a salvo. ¡Qué pedagogía tan honda! Dios no ataja una esclavitud con otra. No expulsa lo impuro a costa de quebrar lo humano, sino que sostiene, rodea, guarda. La salida del mal ocurre en un marco de cuidado, porque lo que más importa es la dignidad del que sufre, no el éxito ritual de un operador religioso. ¿Qué palabra es esta? El asombro que piensa. La multitud no se queda solo con la emoción del milagro. Formula una pregunta que contiene reflexión. ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda, y salen? El asombro se vuelve pensamiento. Y el pensamiento, adoración. La comunidad empieza a intuir que no ante un taumaturgo están, sino ante una palabra performativa. Una voz que crea lo que pronuncia. Un decir que es hacer. La fe crece cuando el asombro da paso al discernimiento. Reconocer que la enseñanza de Jesús no se limita a explicar la vida, sino que la inaugura de nuevo. Esta pregunta es semilla de discipulado. Porque quien se pregunta aprende a escuchar más hondo, a dejar que el asombro convoque la inteligencia y que la inteligencia se rinda, sin abdicar, ante el misterio que la supera. Autoridad y poder, la diferencia que sana. En Jesús, autoridad y poder no son sinónimos. La autoridad es su coherencia filial, su obediencia amorosa al Padre. El poder es la eficacia del Espíritu que actúa en su palabra. Autoridad sin poder sería moralismo impotente. Poder sin autoridad sería magia sin fundamento. La conjunción de ambos revela la identidad de Cristo y ofrece a la Iglesia un criterio de autenticidad. Enseñar desde la vida y servir con eficacia humilde. Cuando comunidades o líderes pretenden ejercer poder sin haber bebido de la fuente de la verdad habitada, se produce daño. Cuando poseen doctrina recta pero rehúyen el compromiso que libera, se produce esterilidad. Cafarnaún traza la ruta. Autoridad que nace de la comunión con el Padre. Poder que baja del Espíritu para levantar a los caídos. El rostro del mal, personal y también estructural. El espíritu impuro opera en una persona concreta, pero su grito resuena en toda la asamblea, mostrando que lo demoníaco tiene rostro personal y, a la vez, ecos estructurales. Hay cadenas interiores, miedos, dependencias, engaños, y hay cadenas colectivas, injusticias, exclusiones, mentiras culturales, que se alimentan mutuamente. La liberación que trae Jesús no ignora ninguna de las dos dimensiones. Sana el corazón y, desde allí, inicia procesos que reconstruyen el tejido comunitario. Una sinagoga que tolera gritos de opresión sin ofrecer caminos de salida se vuelve cómplice. Una comunidad que acompaña, discierne y actúa, se convierte en sacramento de libertad. El exorcismo en Cafarnaún nos niega la comodidad de separar lo espiritual de lo social. La gracia se encarna o no es gracia. El silencio rehabilitador y la palabra que nace de la libertad. Jesús impone silencio al espíritu porque su testimonio, aún verdadero en el contenido, no es libre ni busca el bien del hombre ni de la comunidad. Solo la palabra nacida de la libertad puede edificar. Hay silencios que son opresión y hay silencios que son terapia. El primero calla a los pobres. El segundo calla a las fuerzas que roban dignidad.
En Cafarnaúm, el silencio impuesto al mal abre espacio a una voz nueva. La del hombre recuperado. Que ya no grita desde la esclavitud sino que puede hablar. Si quiere, desde la gratitud. La Iglesia está llamada a aprender este delicado arte de callar lo que confunde y de dar voz a quienes han sido devueltos a sí mismos. El orden de Jesús no ahoga. Ordena el espacio para que la verdad pueda respirarse sin contaminación. La noticia que se expande como alivio compartido. La fama de Jesús se difunde por toda la región. No como propaganda, sino como eco natural del alivio experimentado. Cuando una comunidad presencia la restauración de uno de los suyos, se despierta la esperanza de todos. Si él pudo ser liberado, tal vez también mis cadenas tengan día y hora. La buena noticia corre de boca en boca porque la alegría busca comunidad para sostenerse. Este detalle subraya una pedagogía misionera. La evangelización empieza en la memoria de un bien recibido y se sostiene en la narración humilde de lo que Dios ha hecho. No son argumentos los que viajan, sino vidas tocadas. No son eslóganes, sino historias veraces que despiertan hambre de más gracia. El cuidado como sello de las obras del reino. Que el hombre no resultara herido en el forcejeo final es más que una nota pintoresca. Es el sello de las obras del reino, donde la meta es siempre la persona concreta. La liberación cristiana no es un espectáculo que justifica daños colaterales. Su ética es la del buen pastor que no quiebra la caña resquebrajada ni apaga la mecha humeante. Esto exige procesos, paciencia, contención comunitaria, discernimiento que distingue entre heridas y culpabilidades, entre tiempos de Dios y urgencias de nuestra ansiedad. En la pastoral de hoy, este criterio evita tanto el sensacionalismo espiritual como la indiferencia descomprometida. Se trata de acercarse con firmeza y ternura, juntos, para que nadie caiga ahí. Si cae, no se rompa. Discernir voces, no toda confesión es discipulado. El Espíritu nombra a Jesús, pero no lo sigue. Lo reconoce, pero no se convierte. Este contraste alerta contra una religiosidad que pronuncia nombres santos sin dejarse transformar. La verdadera confesión de fe nace en el terreno de la obediencia. Se reconoce a Jesús como Santo de Dios cuando se acepta su orden que libera. Cuando se deja que su palabra reescriba decisiones, afectos, estructuras. La comunidad cristiana discierne así el origen de las voces. No por su volumen ni por su aparente ortodoxia, sino por sus frutos de libertad, comunión y justicia. Una voz que encadena no proviene de aquel cuya palabra desata. Una voz que humilla no procede de quien levanta al postrado. La sinagoga que se vuelve casa de sanación. El lugar del culto deviene hospital del alma. Aula de sabiduría y taller de libertad. No hay ruptura entre liturgia y vida. La enseñanza abre la puerta, la liberación la atraviesa. Y la comunidad entera aprende que adorar a Dios incluye defender la dignidad del hermano. Una sinagoga, una parroquia. Una asamblea que se conforma con palabras bellas, pero no acompaña procesos de liberación corre el riesgo de volverse museo. Cafarnaúm nos recuerda que la belleza de la alabanza florece cuando se hace cargo del grito que emerge entre los bancos. Allí donde la palabra se celebra y, además, sana. El culto se vuelve verdad que atrae. El combate espiritual sin romanticismos ni miedos. Este episodio no idealiza el mal ni lo niega, lo sitúa, existe, se resiste, grita.
pero no tiene la última palabra ante el Cristo que manda. El combate espiritual no es una coreografía de gestos intimidantes. Es la sobriedad de la obediencia a Jesús. Sin romanticismos que dramatizan ni miedos que paralizan. El discípulo aprende a posicionarse bajo la autoridad del Señor. A usar la palabra como espada que discierne intenciones. A invocar al Espíritu que hace eficaz lo que pronunciamos. El objetivo no es ganar una batalla visible, sino custodiar el terreno donde florece la libertad. El corazón humano y las relaciones que lo sostienen. El tiempo largo de la liberación, memoria, comunidad, esperanza. Aunque el relato narra un gesto inmediato, su onda se prolonga en el tiempo. La memoria de aquel sábado alimenta la fe de la región. Facilita futuras aperturas, prepara otras liberaciones. Las cadenas más hondas rara. La identidad de Jesús guardada por la pedagogía del amor. Silenciar al espíritu también protege el itinerario de revelación. Jesús no permite que su identidad sea difundida por quien no ama la verdad. Porque desea que los corazones lleguen a reconocerlo por el camino de la fe y no del impacto. La pedagogía del amor respeta ritmos. Sabe que una verdad prematura, en bocas inadecuadas, puede endurecer más que abrir. Esta delicadeza nos invita a revisar cómo hablamos de Dios. ¿Con qué tono, desde qué experiencias? ¿Hacia qué fines? La mejor cristología nace en el taller del encuentro y del servicio. No en la plataforma del exhibicionismo religioso. La dignidad rescatada, centro ético del signo. Todo converge en un punto, un hombre recupera su dignidad ante su pueblo. Vuelve a su nombre. A su mirada, a su propio cuerpo. No es pieza de un ritual. No es objeto para la fama del predicador. Es hermano. El signo es verdadero porque restituye vínculos. Porque reconstruye confianza. Porque hace posible que este hombre, ahora entero, participe de la comunidad sin la etiqueta de su dolor. Allí radica el centro ético de la obra de Jesús. Nada es auténticamente espiritual si no devuelve al prójimo su rostro y su lugar alrededor de la mesa común. La alegría que aprende a pensar el misterio. El asombro de la gente no es ingenuo. Se atreve a pensar sin deshacer el misterio. Se permite la pregunta sin enfriar la adoración. Esta alianza de inteligencia y alabanza es signo de una comunidad madura. Pensar el misterio no significa controlarlo, sino dejar que nos agrande por dentro. Que nos haga más humildes y más audaces a la vez. En Cafarnaún, la alegría que corre por la región no es histeria. Es memoria que alimenta, chispa que encenderá procesos. Suelo fértil para nuevas siembras de compasión. Así se difunde el reino. Como inteligencia enamorada de la verdad que libera. Aprender el tono de Jesús, firmeza sin dureza, ternura sin blandura. El episodio nos enseña el tono del Maestro, firme con lo impuro, tierno con el herido. Sin concesiones al mal, sin humillaciones al caído. Esta conjugación, tan difícil, es la música del reino. La firmeza sin dureza mantiene claro el contorno. La ternura sin blandura sostiene el centro. Cuando la comunidad aprende esta música, sus gestos se vuelven medicina. Corrige sin avergonzar, confronta sin destruir. Acompaña sin invadir. El cállate y sal pronunciado desde el amor se vuelve escuela de toda autoridad auténtica. También en lo cotidiano. En la familia, en el trabajo. En la vida pública.
El horizonte que se abre después del milagro. Tras la liberación, la región entera queda convocada a un modo nuevo de vivir. Si la palabra puede expulsar aquello que deshumaniza, entonces la esperanza ya no es ingenuidad, es realismo teologal. Se abre la pregunta por los siguientes pasos. ¿Cómo organizar la vida para que no vuelvan a instalarse las voces que esclavizan? ¿Qué prácticas, qué ritmos, qué vínculos sostienen la libertad recién conquistada? El reino no es un instante. Es un camino. El sábado de Cafarnaúm es inicio de un estilo. Escuchar con hambre. Nombrar lo impuro para que salga. Custodiar a los frágiles, celebrar la dignidad. Narrar lo sucedido para que la llama no se apague. La autoridad de Jesús que libera. El episodio en la sinagoga de Cafarnaúm revela la fuerza inquebrantable de la autoridad de Jesús. No es la autoridad del poder político ni del dominio humano, sino la autoridad que nace de su unión íntima con el Padre y de la verdad que brota de su ser. En este pasaje, su enseñanza desconcierta porque no es como la de los escribas, basada en repeticiones o tradiciones, sino viva, penetrante y transformadora. El pueblo lo percibe inmediatamente. Sus palabras no se quedan en ideas, sino que provocan vida, generan cambio. Despiertan lo dormido. Cuando el espíritu inmundo se manifiesta en aquel hombre, se revela que la palabra de Jesús no solo ilumina, sino que también desenmascara. Allí donde la presencia del Señor se hace fuerte, lo oculto sale a la luz. Lo que estaba escondido se muestra. El demonio grita porque no puede soportar la claridad de la verdad. Porque en Jesús encuentra a su enemigo definitivo. Esto nos recuerda que la luz de Cristo no es cómoda para las tinieblas. Siempre habrá resistencia. Siempre habrá un choque entre lo divino que libera y lo oscuro que oprime. La lucha espiritual en lo cotidiano. La escena en la sinagoga no es un simple relato del pasado, sino una clave para entender la vida espiritual de cada creyente. También nosotros llevamos dentro zonas de opresión, miedos, heridas y esclavitudes que a veces nos gobiernan como un espíritu inmundo. Y cuando Cristo viene a nuestra vida con su palabra, no lo hace para confirmarnos en nuestra tranquilidad aparente, sino para remover lo oculto, para confrontar lo que no nos deja ser libres. Por eso, la experiencia cristiana muchas veces comienza con una crisis, con un grito interior, con una resistencia al cambio. El espíritu inmundo se resiste, porque sabe que está a punto de ser expulsado. Y lo mismo ocurre con nuestros vicios, nuestras costumbres negativas, nuestros egoísmos. Se revelan cuando la luz de Cristo los toca, porque sienten que perderán el control. Pero esa resistencia es signo de que la liberación está cerca. El poder de la palabra. Lo más impresionante es que Jesús no utiliza armas humanas, ni rituales complicados, ni fórmulas mágicas. Su poder está en la palabra. Basta un mandato. Cállate y sal de él. La palabra de Dios no necesita adornos. No depende de discursos elaborados, sino que tiene en sí misma la fuerza creadora que deshace el mal. Desde el principio, Dios creó con su palabra. Y ahora en Jesús esa misma palabra creadora vuelve a resonar. No para dar origen a la materia, sino para restaurar corazones y libertar vidas. Esto nos invita a confiar en la fuerza de la palabra divina en nuestra propia existencia. Cuando la escuchamos con fe, cuando la dejamos entrar en nuestras heridas,
Esa palabra nos transforma. Tal vez no expulsa demonios de forma espectacular como en Cafarnaúm, pero sí expulsa las cadenas de la desesperanza, de la tristeza, de la mentira. No es una palabra cualquiera. Es viva, es eficaz. Es espada que corta hasta lo más profundo del alma. El asombro de los presentes. La reacción de la gente es el asombro. Se preguntan quién es este que manda a los espíritus con autoridad y poder. Y ellos lo obedecen. El asombro es la respuesta natural cuando alguien se encuentra con la manifestación de Dios en lo humano. Nadie queda indiferente. Algunos se abrirán con fe. Otros reaccionarán con miedo o con rechazo. Pero siempre habrá impacto. Jesús no pasa desapercibido. Porque en Él se juega la verdad de nuestra vida y la posibilidad de nuestra liberación. Este asombro también es para nosotros una invitación a recuperar la capacidad de dejarnos sorprender por Dios. A veces la rutina, la costumbre o la superficialidad nos hacen olvidar que la fe es un misterio vivo. Escuchamos la palabra como si fuera algo repetido. Participamos de la Eucaristía como si fuera costumbre. Rezamos como si fuera obligación. Pero el Evangelio nos llama a volver al asombro inicial. A experimentar que Dios sigue actuando con poder. Que su presencia sigue siendo capaz de liberar y transformar. La expansión de la fama de Jesús. El relato concluye señalando que su fama se difundía por todos los lugares de la región. No se trata de una fama superficial, como la de un personaje popular, sino de la irradiación natural de la verdad y de la vida. Cuando alguien experimenta una liberación profunda, no puede guardársela. La buena noticia corre, se transmite, se contagia. El reino se expande no por estrategias humanas de publicidad, sino porque la vida transformada se convierte en testimonio que otros perciben. Esto nos desafía a preguntarnos: ¿qué irradiamos nosotros? Nuestra vida contagia esperanza, fe, alegría, liberación. ¿O somos, más bien, testigos apagados? ¿Qué hablan de un evangelio que parece no haber tocado sus heridas más hondas? La fama de Jesús crecía porque la gente veía con sus ojos lo que su presencia provocaba. Así también la Iglesia está llamada a ser signo de esa autoridad liberadora. No tanto con palabras vacías, sino con gestos y vidas transformadas. La sinagoga como lugar de revelación. El hecho de que esta escena ocurra en la sinagoga es profundamente significativo. La sinagoga era el centro de la vida religiosa. El lugar donde se escuchaba la palabra y se reunía la comunidad creyente. Allí se esperaba encontrar a Dios, escuchar su voz y recibir orientación para la vida. Sin embargo, es precisamente en este lugar sagrado donde se manifiesta un espíritu inmundo en un hombre. Esto nos recuerda que incluso en los espacios religiosos puede esconderse lo oscuro. Y que la fe auténtica no consiste en refugiarse en lo sagrado como si fuera una burbuja, sino en permitir que Dios purifique y libere incluso dentro de nuestras prácticas religiosas. Muchas veces podemos estar en la iglesia, participar en ritos, recitar oraciones, y aún así cargar con cadenas interiores. La escena nos enseña que la verdadera experiencia de Dios no se mide por la cercanía al templo, sino por la transformación que su palabra provoca en el corazón. La presencia de Jesús que incomoda. Cuando Jesús enseña en la sinagoga, todo parece normal hasta que su autoridad hace visible lo que estaba oculto. El espíritu inmundo no se revela hasta que la presencia de Cristo lo confronta.
Esto nos indica que a menudo convivimos con realidades negativas sin darnos cuenta. Acostumbrados a ellas. Integrándolas como parte de nuestra vida. Pero cuando llega la luz, lo que estaba oculto se hace evidente, y eso incomoda. Jesús no busca incomodar por capricho, sino porque sabe que la liberación no es posible sin primero desenmascarar la opresión. Es un proceso doloroso, porque el mal no se va en silencio. Grita, se resiste, trata de intimidar. Así también en nuestra vida. Cuando decidimos seguir a Cristo, muchas veces sentimos la sacudida de lo que se opone dentro de nosotros. Y nos descubrimos en lucha. Esa incomodidad no es fracaso, sino señal de que estamos en el camino de la libertad. La obediencia de los espíritus. Uno de los detalles más fuertes de este pasaje es la obediencia inmediata del espíritu inmundo a la voz de Jesús. El demonio grita, se resiste, intenta imponerse. Pero finalmente obedece. Esto muestra que la autoridad de Cristo no está en discusión. Que ante el todo poder del mal tiene que ceder. En el mundo, podemos pensar que el mal es invencible. Que las fuerzas de corrupción, violencia o pecado son demasiado grandes. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que estas fuerzas solo parecen fuertes. Porque cuando Cristo se manifiesta, tienen que doblegarse. No hay poder que pueda sostenerse frente a la voz del Hijo de Dios. Esta certeza nos da esperanza. Aunque nuestra vida esté marcada por luchas, tentaciones o caídas. Si dejamos que la palabra de Jesús entre en nosotros, nada puede resistirle para siempre. Puede haber gritos, puede haber luchas, pero al final, el mal debe salir. La autoridad distinta de la de los escribas. El pueblo se admiraba porque Jesús enseñaba con una autoridad distinta a la de los escribas. Los escribas eran expertos en la ley. Conocían las escrituras de memoria. Pero su palabra no tenía la misma fuerza. Esto nos enseña que no basta con el conocimiento, ni con repetir tradiciones. Si no hay vida en lo que se anuncia. La autoridad de Jesús brotaba de la coherencia entre su vida y su mensaje. De la autenticidad con la que transmitía lo que él mismo vivía en relación con el Padre. También hoy, la Iglesia y cada cristiano estamos llamados a dar testimonio con esa autoridad. No desde discursos vacíos, sino desde la vida transformada. Cuando alguien que ha experimentado la liberación de Cristo habla, sus palabras tienen peso, no por erudición, sino porque transmiten verdad vivida. Esa es la diferencia entre enseñar teorías religiosas y anunciar el Evangelio que salva. El grito del mal frente a la santidad. El grito del espíritu inmundo es revelador. Reconoce a Jesús, lo llama por su nombre. Declara que es el Santo de Dios. Pero lo hace con miedo, con rabia, con desesperación. El mal puede reconocer a Cristo, pero no puede amarlo. Sabe quién es, pero no lo acoge. Esto es una advertencia para nosotros. Porque también podemos conocer a Jesús de manera intelectual. Saber de memoria sus títulos y doctrinas. Y sin embargo no abrirle el corazón. Lo esencial no es reconocerlo con la boca, sino acogerlo en lo profundo. El espíritu inmundo se aterra porque la presencia de Jesús significa el fin de su dominio. Así ocurre con cada pecado en nuestra vida. Cuando Cristo se acerca, lo que nos ata tiembla, porque sabe que su tiempo se acaba.
La liberación como signo del reino. La expulsión del demonio no es un hecho aislado, sino un signo de que el reino de Dios ha llegado. Cada vez que alguien es liberado, el reino se hace presente. Jesús no vino solo a predicar ideas bonitas, sino a cambiar realidades concretas, a romper cadenas, a devolver dignidad. En la sinagoga de Cafarnaúm, todos pudieron ver que el reino no era un discurso, sino una experiencia palpable. Hoy también, cuando la fe transforma la vida de alguien, cuando una persona deja atrás una adicción, cuando una familia se reconcilia, cuando alguien recupera la esperanza, el reino se hace visible. Por eso, este relato nos invita a no reducir el cristianismo a ideas o valores, sino a vivirlo como experiencia de liberación que toca cada aspecto de nuestra existencia. La reacción de la comunidad. El asombro colectivo muestra que la liberación no solo afecta al individuo, sino a toda la comunidad. Ese hombre, esclavizado por el espíritu inmundo, estaba en medio de ellos. Participaba de la sinagoga, pero estaba encadenado en su interior. Su liberación no fue solo personal, sino que cambió la vida de toda la asamblea. Porque todos fueron testigos de la fuerza de Cristo. Así también ocurre hoy. Cuando una persona encuentra la libertad en el Evangelio, su entorno lo percibe, su familia se transforma. La comunidad se edifica. La fe nunca es solo personal. Siempre tiene un impacto comunitario. El mal divide, aísla, encierra. Pero el reino une, restaura y devuelve a la comunidad. La invitación a la confianza. Finalmente, este relato nos invita a confiar en la presencia liberadora de Cristo en nuestra vida. Todos tenemos dentro de nosotros voces que nos esclavizan. El miedo, la culpa, la desesperanza, las heridas del pasado. A veces creemos que esas cadenas son demasiado fuertes, que ya no hay salida. Pero el Evangelio nos asegura que ante la voz de Jesús nada puede permanecer atándonos para siempre. El mal puede gritar, puede sacudirnos, pero no tiene la última palabra. La última palabra es la de Cristo. Y esa palabra es vida, libertad, dignidad. Nuestra tarea es abrirnos. Dejar que su autoridad entre en lo profundo. Permitir que su luz ilumine nuestras sombras. Si lo hacemos, experimentaremos lo mismo que aquel hombre en la sinagoga. El paso de la opresión a la libertad. Del miedo a la paz. De las cadenas a la plenitud de hijos de Dios. La sinagoga como lugar de revelación. El detalle de que Jesús actúe en la sinagoga de Cafarnaúm no es accidental. La sinagoga era el corazón de la vida religiosa judía en cada ciudad. El lugar donde se escuchaba la ley y los profetas. Donde se formaba el pueblo en la fe de Israel. Allí estaba reunida la comunidad creyente, acostumbrada a escuchar explicaciones de la Escritura según las tradiciones de los maestros. Y es precisamente en este espacio sagrado, cargado de historia, donde Jesús manifiesta su autoridad distinta y su poder sobre el mal. Esto significa que la novedad del Evangelio no viene de fuera de la fe de Israel, sino desde dentro, desde el mismo lugar donde se buscaba a Dios, pero dándole un sentido nuevo y definitivo. Jesús se presenta como aquel que cumple lo esperado, pero al mismo tiempo lo supera con una presencia viva que desborda toda costumbre. El mal que se oculta entre lo religioso. Es profundamente significativo que el espíritu inmundo aparezca en medio de la sinagoga.
El lugar de la oración. El sitio de encuentro con Dios. Es también el espacio donde se hace visible la presencia del mal. Esto nos advierte que el mal no se encuentra solamente en los rincones oscuros del mundo, sino que también puede habitar en ambientes religiosos, en corazones que rezan, en comunidades que buscan a Dios. El demonio puede disfrazarse de piedad. Puede ocultarse en actitudes externas. Pero frente a la autoridad de Jesús no puede seguir escondido. El episodio denuncia que lo religioso no siempre garantiza lo santo, que no basta la apariencia, y que lo esencial está en la verdadera comunión con Dios. ¿Qué es lo que Jesús trae? El reconocimiento forzado del enemigo. El grito del espíritu inmundo es también revelador. Reconoce quién es Jesús, lo llama el Santo de Dios. El enemigo no puede negar la verdad, aunque lo hace desde el miedo y la resistencia. Este reconocimiento forzado muestra que incluso las fuerzas contrarias al reino están sometidas a la verdad de Cristo. No lo confiesan como acto de fe, sino como declaración obligada por la presencia irresistible de la luz. Esto nos enseña que la identidad de Jesús no depende de la aceptación humana, sino que es realidad objetiva. Que lo reconozcan los demonios no los convierte en creyentes, pero deja claro que no hay poder que pueda negar quién es Él. La reacción de Jesús ante el mal. La actitud de Jesús es firme, clara, serena. No dialoga con el espíritu inmundo, no negocia. No entra en discusiones interminables. Simplemente ordena, cállate y sal de él. Esta actitud es un modelo para la vida espiritual. Muchas veces nos perdemos dialogando con las tentaciones, justificando nuestros pecados, intentando razonar con aquello que sabemos que no viene de Dios. Jesús nos enseña que frente al mal no se dialoga, se confronta con decisión. Su silencio impuesto al demonio es también un símbolo de que la mentira no tiene derecho a hablar en presencia de la verdad. Lo que confunde, divide o esclaviza debe ser callado para que la voz de Dios resuene. La obediencia de los espíritus. Lo más sorprendente para la gente no es solo que Jesús enseñe con autoridad, sino que los espíritus le obedezcan. Aquí se revela que su poder no es humano, porque ningún hombre logra que las fuerzas invisibles se sometan a su palabra. La obediencia inmediata de el espíritu inmundo confirma que Jesús es más que un maestro. Es el Señor de lo invisible y lo visible, el que gobierna sobre toda la creación. Si hasta los demonios lo obedecen, con más razón estamos llamados nosotros a obedecerlo libremente desde la fe. La verdadera libertad humana no está en hacer lo que queramos, sino en reconocer la autoridad de Cristo que nos conduce a la vida plena. La liberación como signo del reino. El exorcismo en Cafarnaúm es mucho más que un hecho aislado. Es un signo de lo que significa la llegada del reino de Dios. Donde Jesús actúa, el mal retrocede. Lo que oprime se derrumba. Lo que encadena se rompe. No es casual que uno de los rasgos centrales de su misión sea precisamente liberar a los oprimidos. Este pasaje es un anticipo de la gran victoria de la cruz y la resurrección, donde Cristo derrotará definitivamente al pecado y a la muerte. Cada liberación particular, cada espíritu que es expulsado, es un anuncio de ese triunfo total. La fe frente al poder de Cristo. Ante un hecho como este, la gente queda maravillada. Pero también se enfrenta a una decisión. El asombro por sí mismo no basta.
Hay quienes se maravillan y se abren a la fe. Pero también habrá quienes se escandalicen o busquen explicaciones para rechazarlo. La autoridad de Jesús obliga a una toma de posición. O lo reconocemos como Señor. O lo rechazamos como amenaza a nuestras seguridades. La fe consiste en pasar del asombro inicial a la entrega confiada. En permitir que esa misma autoridad que expulsa demonios también nos transforme interiormente. La fama que nace de la verdad. El texto señala que la fama de Jesús se difundía. Y esto tiene un sentido profundo. No es fama superficial, fruto de apariencias, sino consecuencia natural de la verdad vivida. La gente que había visto lo ocurrido no podía callar. Porque habían presenciado una irrupción de Dios en lo cotidiano. Esa difusión espontánea es también misión. Quien ha experimentado la liberación de Cristo no puede guardársela solo para sí. La verdadera evangelización no comienza con discursos preparados, sino con testigos que cuentan lo que Dios ha hecho en sus vidas. La actualidad de este pasaje. Este evangelio no es solo memoria de un hecho lejano, sino palabra viva para hoy. En nuestro mundo también existen fuerzas que esclavizan, que manipulan, que quitan la libertad. No siempre toman la forma de demonios espectaculares, pero se encarnan en adicciones, estructuras de pecado, ideologías que oscurecen, miedos que paralizan. Frente a todo esto, la autoridad de Cristo sigue siendo actual. Su palabra continúa teniendo poder para liberar, para dar esperanza, para callar las voces de la mentira y del odio. La Iglesia está llamada a ser signo de esa autoridad. No con imposición violenta, sino con la fuerza humilde de la verdad que transforma. Una invitación personal. Al escuchar este relato, no podemos quedarnos como espectadores. Cada uno debe preguntarse: ¿voces necesitan ser silenciadas en mi interior? ¿Qué cadenas esperan ser rotas? ¿Qué zonas de mi vida todavía están sometidas a la oscuridad? Jesús no viene solo a expulsar demonios ajenos, sino a liberarnos a cada uno. Su palabra tiene poder sobre nuestras heridas, nuestros miedos y nuestros pecados. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a dejar que esa autoridad nos toque, nos incomode y nos sane. Porque la liberación comienza allí donde dejamos que Cristo sea Señor. La enseñanza que libera. El texto nos dice que la gente se admiraba de la enseñanza de Jesús porque hablaba con autoridad. Pero esa enseñanza no se quedaba en palabras, sino que se hacía vida en gestos concretos. Su enseñanza no era una teoría abstracta, sino un acto liberador. En la sinagoga de Cafarnaún no solo escucharon doctrina, sino que vieron un poder que transformaba la realidad. La palabra de Jesús es eficaz. No solo describe lo que es bueno, sino que produce lo bueno. No solo habla de la verdad, sino que la hace presente. Esto nos recuerda que escuchar su palabra no es como recibir una lección humana, sino como abrirse a una fuerza que cambia lo profundo de nuestro ser. Cuando la escuchamos con fe, esa palabra tiene poder de arrancar lo que nos esclaviza y devolvernos la libertad de hijos de Dios. El contraste entre miedo y esperanza. La reacción del espíritu inmundo frente a Jesús es de miedo. ¿Has venido a destruirnos? Para el mal. La llegada de Cristo es amenaza, porque sabe que con Él no puede subsistir. Pero para los que buscan la salvación,
La presencia de Cristo no es destrucción, sino vida nueva. Aquí vemos un contraste esencial. Lo que para unos significa el fin, para otros es el inicio de una esperanza. El mismo Jesús que para los demonios es destructor, para los hombres y mujeres es liberador. Esto nos ayuda a comprender que la fe depende de la disposición interior. Si nuestro corazón está apegado al pecado, la venida de Cristo puede sentirse como amenaza. Pero si nuestro corazón está abierto al amor, su venida se percibe como plenitud y salvación. El silencio como victoria sobre el mal. Cuando Jesús manda callar al espíritu inmundo, lo que está haciendo no es solo acallarlo por un momento, sino arrebatarle su capacidad de engañar, de sembrar miedo, de manipular con medias verdades. El silencio que Jesús impone es una forma de victoria. Hoy también necesitamos que Cristo silencie muchas voces que nos confunden. Voces de odio, de división, de mentira, de desesperanza. La sociedad está llena de gritos que nos distraen, que nos llevan a la confusión, que buscan robarnos la paz. Y Jesús, con la autoridad de su palabra, sigue ordenando. Cállate. Su evangelio. Cuando lo recibimos con humildad, silencia lo que nos oprime y nos devuelve la serenidad que solo la verdad puede dar. El poder de Jesús frente a lo invisible. En este pasaje se nos muestra que el mundo espiritual no es un mito ni una fantasía. La existencia del mal en forma de espíritus que esclavizan es presentada como real. Y Jesús tiene dominio sobre ese mundo invisible. Esto nos enseña que la vida no se reduce a lo que vemos. Hay fuerzas que actúan en lo oculto, que buscan alejarnos de Dios. Y muchas veces nos sentimos impotentes frente a ellas. Pero lo que el Evangelio nos muestra es que Jesús es Señor también de esa dimensión invisible. Su autoridad se extiende más allá de lo tangible, alcanzando lo que ni siquiera podemos comprender. Y esto nos llena de confianza, porque sabemos que no luchamos solos, sino que Él nos protege con un poder mayor que cualquier oscuridad. El escándalo de la autoridad verdadera. La multitud queda admirada porque nunca habían visto algo semejante. Estaban acostumbrados a maestros que citaban tradiciones, a predicadores que hablaban en nombre de otros, a explicaciones que quedaban en la superficie. Pero Jesús enseña con una autoridad distinta, sin apoyarse en citas humanas, porque su palabra brota de la misma comunión con el Padre. Esto causa escándalo, porque rompe esquemas, porque deja al descubierto la debilidad de las viejas seguridades. Y aún hoy su autoridad puede resultarnos incómoda. Nos cuesta aceptar que alguien tenga derecho a decirnos cómo vivir, qué dejar atrás, a qué renunciar. Pero la autoridad de Jesús no oprime, sino que libera, no esclaviza, sino que conduce a la verdad plena. La lucha espiritual como realidad cotidiana. El exorcismo en Cafarnaúm nos recuerda que la vida cristiana no es un camino neutral. Hay una lucha espiritual que atraviesa nuestra existencia. No se trata de imaginar demonios en cada cosa, pero sí de reconocer que el mal existe y actúa, y que necesita ser enfrentado con la fuerza de Cristo. Cada tentación, cada mentira, cada invitación a la desesperanza forma parte de esa batalla. Y así como el hombre de la sinagoga estaba oprimido por un espíritu inmundo, nosotros también tenemos áreas de nuestra vida donde necesitamos liberación. La buena noticia es que no luchamos solos.
Jesús está con nosotros. Y su autoridad es nuestra esperanza. La dimensión comunitaria de la liberación. Es importante notar que la liberación ocurre en medio de la comunidad reunida. El hombre poseído no estaba aislado. Estaba en la sinagoga con los demás. Y allí fue liberado. Esto nos muestra que la salvación no es solo algo privado, sino que se vive en comunidad. Muchas veces necesitamos de la comunidad de fe para ser liberados de nuestras cadenas. La oración compartida. La escucha común de la palabra. La presencia de hermanos que nos sostienen. Son parte de la obra de Cristo. La iglesia, como comunidad, es el espacio donde el Señor sigue manifestando su poder liberador. No en soledad, sino en la fraternidad. La reacción del pueblo como camino de fe. El Evangelio nos muestra a la gente impresionada y difundiendo lo sucedido. Este testimonio espontáneo es semilla de evangelización. Nadie puede permanecer indiferente ante una obra de Dios tan clara. Pero la verdadera fe no se queda en la admiración momentánea, sino que avanza hacia la conversión. El pueblo, al ver lo sucedido, recibe un anuncio del reino, pero debe decidir si lo acoge de verdad en su vida. Este mismo dilema se nos presenta hoy. Podemos quedar fascinados por los signos del Evangelio. O podemos dar el paso de seguir a Jesús en lo concreto de nuestra vida cotidiana. La verdadera fe no es solo admirar, sino caminar detrás de Él. La victoria de Cristo como certeza. Este relato es un anticipo de la victoria final de Cristo. Cada expulsión de demonios es una señal de lo que sucederá en la cruz y en la resurrección. El mal será vencido definitivamente. La muerte perderá su poder, y la vida nueva triunfará. Por eso este pasaje es fuente de esperanza. Nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. Que aunque parezca fuerte y agresivo, ya ha sido derrotado en su raíz por la autoridad de Cristo. Nuestra tarea es mantenernos en esa esperanza. Vivir en la confianza de que, pase lo que pase, Él es más fuerte. Esta certeza sostiene al creyente en medio de las pruebas y lo invita a mirar con fe el horizonte de la eternidad. Una llamada a dejarnos transformar. Este Evangelio es una invitación a dejar que la autoridad de Jesús penetre en lo más profundo de nuestro ser. No basta admirar lo que hizo en Cafarnaúm. Necesitamos que también lo haga en nosotros. Tal vez no tengamos posesiones visibles como aquel hombre. Pero sí tenemos esclavitudes, miedos, heridas y pecados que necesitan ser expulsados. Jesús sigue entrando en nuestras sinagogas interiores para enseñarnos, sanarnos y liberarnos. La pregunta es si le permitimos hablar con autoridad en nuestro corazón. Si aceptamos que su palabra calle nuestras resistencias y saque lo que nos daña. La verdadera transformación ocurre cuando lo dejamos actuar. Y entonces descubrimos que su presencia no solo asombra, sino que renueva toda nuestra vida. El reino de Dios que se inaugura en Cafarnaúm. Este momento en la sinagoga de Cafarnaúm no es un hecho aislado ni una anécdota pintoresca del ministerio de Jesús. Es un signo del reino de Dios que ya se hace presente en medio de la historia. Cuando Cristo expulsa al demonio, no solo libera a un hombre en particular, sino que manifiesta que la soberanía de Dios irrumpe en el mundo, desplazando el dominio de las tinieblas. La lucha no se queda en la esfera personal, sino que es una proclamación cósmica. El mal ya no tiene derecho sobre la creación.
Porque el Creador ha venido a restaurar lo que estaba roto. Cada milagro de Jesús es una ventana hacia esa realidad más grande. El reino ha llegado. Y con él la victoria definitiva de la luz sobre la oscuridad. La misericordia que no teme ensuciarse. Jesús no evita al hombre poseído ni se escandaliza de su estado. Lo enfrenta con compasión y con firmeza. Este gesto nos enseña que la misericordia verdadera no se queda a distancia, sino que se acerca a las realidades más turbias y difíciles. Muchos podían haber pensado que un hombre poseído debía ser excluido, apartado o condenado. Pero Jesús lo dignifica enfrentando lo que lo oprime. Así obra también en nosotros, no rechaza nuestras heridas. No nos desecha por nuestras esclavitudes, sino que se mete en medio de nuestras sombras para romper nuestras cadenas. Su amor no es un amor que teme mancharse, sino un amor que desciende a lo más profundo para salvar. El temor del demonio y la valentía del Maestro. El espíritu inmundo grita con miedo porque reconoce en Jesús al Santo de Dios. En cambio, el Maestro permanece sereno, seguro, firme. Aquí se nos revela el contraste entre el temor del mal y la valentía de Cristo. El mal, aunque ruidoso, no tiene firmeza, porque sabe que su tiempo es corto y que no puede resistir ante la presencia de Dios. Jesús, en cambio, muestra la calma del que tiene plena autoridad. Este contraste nos ayuda a comprender que en nuestra vida también habrá ruidos de miedo, voces que nos atemorizan o intentan paralizarnos. Pero cuando nos mantenemos junto a Cristo, podemos enfrentar esas voces con la misma serenidad, confiando en que Él ya tiene la victoria asegurada. La purificación interior como parte del discipulado. El hombre liberado en la sinagoga es imagen de lo que cada discípulo está llamado a vivir. No podemos seguir a Cristo cargando dentro de nosotros la esclavitud del mal. La primera obra de la gracia es liberarnos de aquello que nos ata, para que podamos caminar en libertad hacia el reino. Por eso este pasaje nos invita a una purificación interior constante, a dejar que la palabra de Cristo expulse de nuestro corazón los egoísmos, las mentiras, los apegos y los miedos que nos controlan. El discipulado no comienza con hazañas exteriores, sino con un combate interior que nos permite experimentar la libertad de los hijos de Dios. La palabra que no necesita adornos. El mandato de Jesús es breve y contundente: cállate y sal de él. No hay fórmulas complicadas, no hay rituales ostentosos, no hay espectáculo. Su palabra es suficiente porque tiene en sí misma la fuerza de Dios. Esto nos muestra que el Evangelio no necesita adornos humanos para ser eficaz. A veces pensamos que la fe debe impresionar con grandes gestos. Pero la verdadera fuerza está en la sencillez de la palabra viva de Cristo. Cuando confiamos en esa palabra y la proclamamos con fe, ella misma actúa. Nuestra tarea no es embellecerla, sino transmitirla con fidelidad. Porque su poder no viene de nosotros, sino del Espíritu que la inspira. La admiración como inicio de un camino. El pueblo queda asombrado y habla de lo que ha visto. Esta admiración es buena, pero no suficiente. Puede ser un inicio, un primer paso, una apertura del corazón. Sin embargo, la fe auténtica exige pasar de la admiración al seguimiento. Muchos en Cafarnaúm quedaron impactados, pero no todos se convirtieron en discípulos. En nuestra vida también podemos admirar a Jesús desde lejos, emocionarnos con sus gestos, sentirnos conmovidos por sus palabras.
pero sin llegar a entregar el corazón. El pasaje nos desafía a no detenernos en el asombro, sino a dar el paso de seguirlo con todo nuestro ser, dejando que esa autoridad penetre en cada aspecto de nuestra vida. El poder de Cristo frente a nuestras batallas ocultas. Aunque no siempre enfrentemos posesiones tan visibles como la del Evangelio, si libramos batallas interiores que muchas veces callamos. Hay pensamientos oscuros, miedos que nos dominan, heridas que nos condicionan, hábitos que nos esclavizan. Estas son nuestras posesiones ocultas. Y es allí donde Jesús quiere obrar, expulsando lo que nos roba la paz. No necesitamos gritar como aquel hombre para ser escuchados. Basta invocar con fe el nombre de Jesús y abrirle la puerta de nuestras zonas más ocultas. Él entra con poder y amor, no para humillarnos, sino para liberarnos y devolvernos la dignidad perdida. Una liberación que prepara para la misión. El hombre liberado no aparece después como protagonista. Pero podemos imaginar que su vida quedó marcada por este encuentro. De haber sido esclavo, pasó a ser testigo. Así sucede también con nosotros. Lo que Jesús hace en nuestro interior no es solo para nuestro bien, sino también para que podamos dar testimonio a otros. Cada liberación personal es semilla de misión. Quien ha experimentado la autoridad de Cristo sobre su vida, ya no puede callar lo que ha visto y oído. La iglesia se construye sobre esos testigos que, habiendo sido liberados, anuncian con alegría que Cristo es más fuerte que todo mal. El eco del milagro como semilla de esperanza. La fama de Jesús se extendió por toda la región, nos dice el texto. Esto significa que el eco de un solo milagro se convirtió en una fuente de esperanza para muchos que no estuvieron presentes. Así es el poder de la acción de Dios. Se multiplica, se comunica, se expande más allá del lugar y del momento. Cuando Cristo obra en nuestra vida, ese testimonio también se difunde, incluso sin que lo busquemos. Porque la obra de Dios siempre genera esperanza en los demás. Este eco es parte de la misión de la Iglesia. No guardarse los milagros de la gracia, sino difundirlos como semilla de esperanza en un mundo herido. El hoy de la palabra. Este Evangelio no es un recuerdo del pasado, sino un hoy que se actualiza en nuestra vida. Jesús sigue entrando en nuestras sinagogas interiores. Sigue enseñando con autoridad. Sigue enfrentando los espíritus que nos oprimen. La pregunta es si estamos dispuestos a dejarlo actuar. Si queremos que su palabra nos libere o si preferimos quedarnos en la comodidad de nuestras cadenas. Cada día, cuando escuchamos el Evangelio, ¿se nos ofrece la posibilidad de vivir la misma experiencia de Cafarnaúm? Admirarnos, sí, pero sobre todo dejarnos transformar. Este hoy de la palabra es el que abre en nosotros la certeza de que Cristo sigue siendo Señor de todo lo visible y lo invisible. Y que en Él encontramos la libertad verdadera. La batalla invisible que se hace visible. Este pasaje pone ante nuestros ojos la realidad de una batalla que normalmente se libra en lo oculto. La lucha contra el mal no es siempre tan evidente como en el caso del hombre poseído. Pero es real y constante. Jesús, al manifestar su poder frente al espíritu inmundo, revela lo que habitualmente permanece escondido. Que existen fuerzas espirituales que buscan alejarnos de Dios. Pero también que la gracia es más fuerte y siempre prevalece. Este choque de poderes en Cafarnaúm es una ventana para comprender que cada día
En las decisiones pequeñas y en los grandes momentos. Participamos de esa misma lucha. La victoria de Cristo no es un espectáculo para contemplar desde afuera, sino una herencia que nos compromete. Porque su triunfo en la cruz sigue actuando en nosotros cada vez que rechazamos la mentira y elegimos la verdad. El contraste entre la luz y la oscuridad. El Evangelio nos presenta un contraste radical. Un espíritu que grita con desesperación y un Jesús que habla con calma. La oscuridad se muestra ruidosa, amenazante, renuente a soltar lo que domina. La luz, en cambio, se expresa con serenidad y autoridad. Este contraste no es solo literario, sino espiritual. Nos enseña que el mal suele intentar intimidar con violencia y confusión, mientras que la presencia de Dios siempre trae paz, firmeza y orden. En nuestras propias luchas interiores podemos reconocer este contraste. Lo que viene de la oscuridad nos deja intranquilos, agitados, temerosos. Lo que viene de la luz nos da serenidad, incluso en medio de la tormenta. Aprender a discernir entre una y otra voz es parte esencial del camino de fe. La autoridad que brota del amor. Cuando Jesús ordena al Espíritu salir del hombre, no lo hace desde la dureza fría de un juez que dicta sentencia, sino desde el amor de un Dios que no soporta ver a su criatura esclavizada. La autoridad de Cristo no se basa en la imposición, sino en la verdad y en el amor. Es el amor el que le da fuerza a su palabra. Porque el mal no puede resistir la pureza de un amor sin egoísmo. Esto nos revela que la verdadera autoridad cristiana, la que estamos llamados a ejercer en nuestra vida familiar, social o eclesial, debe nacer siempre del amor. Mandar sin amor es tiranía. Pero guiar desde el amor es reflejar el corazón de Cristo, que libera en lugar de oprimir. El poder de un cállate divino. Las primeras palabras de Jesús en este milagro son un cállate dirigido al demonio. Esto nos enseña que hay voces que no deben ser dialogadas, porque su único propósito es engañar y confundir. Jesús no entra en discusión con el espíritu. Simplemente lo silencia. En nuestra vida también hay pensamientos, tentaciones y voces interiores que buscan desgastarnos con argumentos interminables. Frente a ellas, la actitud cristiana no siempre es dialogar, sino invocar con fe el nombre de Jesús para que su palabra la silencie. El cállate de Cristo sigue resonando en la oración de la Iglesia y en la vida de los creyentes cada vez que, con confianza, rechazamos la mentira y afirmamos la verdad del Evangelio. La dignidad restaurada del hombre liberado. Detrás del milagro no solo está la expulsión del espíritu, sino la restauración de la dignidad del hombre. Antes estaba controlado, sometido, privado de libertad. Después del encuentro con Cristo, vuelve a ser el mismo, dueño de su vida y capaz de relacionarse con los demás desde la libertad. Esto nos recuerda que la salvación cristiana no es algo abstracto, sino profundamente humano. Dios quiere que recuperemos nuestra dignidad, que podamos ser plenamente lo que estamos llamados a ser. Cada liberación que Cristo obra en nosotros nos devuelve a nosotros mismos. Y también nos devuelve a la comunidad. Porque solo en libertad podemos amar de verdad. La reacción de la comunidad. El pueblo se maravilla, comenta, transmite lo ocurrido. Esta reacción es comprensible, porque nadie había visto algo semejante. Sin embargo, el Evangelio nos invita a reflexionar sobre la profundidad de esa admiración.
¿Se quedó en un asombro superficial o se transformó en conversión? Aquí encontramos una enseñanza para nosotros. No basta con emocionarse ante los milagros de Dios. Es necesario dejar que esa experiencia nos transforme y nos comprometa. Admirar a Cristo desde lejos puede ser cómodo. Pero el discipulado exige dar un paso más. Seguirlo en la vida cotidiana. Incluso cuando no hay milagros visibles. Confiando en que su poder sigue actuando en lo oculto de nuestro corazón. El eco que se extiende más allá del momento. El texto señala que la fama de Jesús se difundió por toda la región. Esto muestra que un solo signo de su poder tuvo un alcance que superó el tiempo y el lugar en que ocurrió. Así actúa siempre la gracia. Una liberación personal nunca queda encerrada, sino que se convierte en semilla de esperanza para otros. Cuando alguien es liberado por Cristo, su testimonio puede animar a muchos más que ni siquiera estuvieron presentes en el momento de su encuentro con el Señor. De este modo, cada milagro de la gracia no es solo para el bien individual, sino para el bien de toda la comunidad, que se fortalece y se llena de fe al escuchar lo que Dios ha hecho. La pedagogía divina en la liberación. Jesús no permite que el espíritu hiera al hombre cuando sale de él. Esto revela la pedagogía de Dios en la liberación. No basta con expulsar el mal. Es necesario proteger al que sufre para que no quede destruido en el proceso. Cristo es un médico que no solo arranca la enfermedad, sino que cuida al paciente, acompañando su fragilidad. En nuestra vida, las liberaciones que Dios realiza tampoco son violentas, sino llenas de ternura. Él sabe cuánto podemos soportar. Sabe hasta dónde debe intervenir y cómo debe hacerlo para que salgamos fortalecidos. La pedagogía de Dios es siempre la de un padre que cura con amor y delicadeza. La invitación a reconocer nuestra necesidad de liberación. Este pasaje nos interpela directamente. ¿Reconocemos nuestras propias cadenas, o preferimos pensar que no necesitamos ser liberados? Es fácil leer el Evangelio y pensar que la posesión era un problema de otros, de tiempos pasados, de personas extrañas. Pero la palabra nos pone frente al espejo y nos recuerda que también nosotros tenemos zonas de opresión. Adicciones, resentimientos, culpas, orgullos. Apegos que nos roban la paz. La buena noticia es que Jesús quiere entrar en esas zonas. No para condenarnos, sino para liberarnos. El primer paso es reconocer que lo necesitamos. Y abrirle la puerta de nuestras batallas más íntimas. La certeza de que Cristo es más fuerte. El mensaje final de este episodio es una proclamación de certeza. Cristo es más fuerte que cualquier poder que intente dominarnos. No importa cuán oscuro sea el mal ni cuán profundas sean nuestras cadenas. Su autoridad es absoluta y su amor es infinito. Este es el núcleo del Evangelio de la liberación. No vivimos a merced de las tinieblas, sino bajo la victoria de Cristo que ya ha vencido. Esta certeza no elimina las luchas, pero nos da esperanza en medio de ellas. Nos recuerda que cada vez que clamamos a Jesús, su poder se manifiesta y su luz disipa nuestra oscuridad. Con Él, la victoria ya está asegurada. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día.
Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.